Muy buenos días, mi nombre es María Natalia Meneses Samayoa y para la microclase del día de hoy a mí me tocó la competencia número 6, el indicador de logro número 6.4 y el contenido 6.4.1 del CNB de sexto primaria, que nos habla sobre las características del sistema feudal. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar nuestra clase con toda la energía que tengamos, nos vamos a parar de nuestros escritorios, vamos a dejar lo que estamos haciendo por ahí, nos vamos a parar de nuestros escritorios y nos vamos a sacudir mucho, porque tenemos que tener mucha energía, vamos a sacar toda nuestra pereza y la vamos a dejar fuera de la clase, porque aquí no la queremos. El día de hoy vamos a hacer un día pues muy entretenido, vamos a aprender mucho y vamos a hacer una actividad muy bonita y divertida. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema feudal. ¿Qué es el sistema feudal? ¿Cuáles son las características del sistema feudal? ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó el sistema feudal? Es un tema que probablemente muchos conocemos de cierta manera, pero no sabemos a qué nos referimos con sistema feudal. Si yo les menciono, ¿ustedes saben qué es el sistema feudal? No, no sabemos qué es el sistema feudal, porque normalmente nos lo han explicado de una manera sin tener un título específico. Pues lo que ocurría en aquella época no lo sabemos porque nos lo han contado, porque lo hemos visto en películas, porque lo hemos oído en cuentos, pero nunca hemos sabido cuál es el título correcto para esto que sucedía en aquella época. Muy bien, el sistema feudal era un sistema, se trataba de un sistema económico, político y social que se caracterizaba por dividir por estamentos a las personas. ¿A qué me refiero con esto? Dividían por estamentos, por ejemplo, un ejemplo, formaban una pirámide. En la punta estaban las personas más importantes, en el medio las personas que eran importantes, pero no tan importantes, y hasta abajo estaban las personas que para aquella época no eran importantes. Muy bien, los dividían por estamentos. Vamos a comenzar. El primer estamento, que era el de las personas más importantes, se encontraban los reyes y las reinas, que como les digo, eran las personas más importantes de aquella época, nadie los podía tocar, nadie les podía hacer nada porque era un delito. Luego, en segundo lugar, se encontraban los cleros. ¿Qué son los cleros? Los cleros son, por ejemplo, los caballeros, aquellos que miramos en las películas con armaduras. Se encontraba la iglesia, se encontraba la nobleza, todas esas personas de la nobleza que se acercaban a la realeza, pero que no lo eran. Todas esas personas se encontraban en la parte de los cleros, que era la parte en medio de la pirámide, digámoslo así. Luego se encontraban hasta abajo los campesinos. Todo el campesinado se encontraba hasta abajo. ¿Por qué? Porque eran las personas, como les digo, menos importantes para los reyes y las reinas. Muy bien, los campesinos prácticamente se dedicaban su vida a ser los sirvientes de los reyes y de las reinas. ¿Por qué? Porque el sistema feudal se caracterizaba por esto. Como se dividían las personas por estamentos, entonces lo que sucedía era de que las personas menos importantes eran las personas que iban a servirle a las personas más importantes. Como les digo, los campesinos prácticamente eran los sirvientes de estas personas. Ellos les cocinaban, ellos limpiaban, ellos les cultivaban los campos, ellos hacían todo aquel trabajo que no hacían los reyes y las reinas. Todo esto sucedió en la Edad Media, a principios del siglo XIII. ¿A principios de qué siglo dijimos? Del siglo XIII, muy bien. Los campesinos trabajaban en grandes campos y en grandes castillos de los reyes y de las reinas. Como les digo, eran sus sirvientes. Pero a todo esto, sabemos que los reyes iban como número uno, los cleros como número dos y los campesinos como número 3. Sí sabemos esto. Tenemos como función de los reyes dirigir a sus sirvientes. Vamos a poner acá dirigir a sus sirvientes. Y de los campesinos que se encontraban en la parte más baja de la pirámide era servir a los reyes. Pero ¿dónde quedan los cleros?
¿Dónde queda la nobleza? ¿Dónde quedan aquellos caballeros? ¿Dónde queda la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia en esa época? Bueno, pues estos cleros solamente se dedicaban a recaudar dinero. Estas personas solamente se dedicaban a tener más y más dinero que venía de parte de los campesinos. ¿Por qué? Porque los campesinos trabajaban, le servían a los reyes y a las reinas, y estas personas pagaban por sus servicios. Obviamente no un precio razonable, era un precio muchísimo menor, pero les pagaban, y los campesinos se miraban ¿cómo les digo?, obligados a pagar impuestos o a pagar diferentes cosas que tenían ellos que comprar, lo pagaban, y todo este dinero se iba para los cleros, para la iglesia, para los caballeros, para la nobleza, para todas aquellas personas. El dinero de los campesinos iba para los cleros, así que ahí ya le encontramos una función también a los cleros. Bueno, recordemos, los reyes se dedicaban a mandar a los sirvientes, los cleros se dedicaban a recaudar dinero y los campesinos se dedicaban a servir a los reyes. Esto es algo que ahora que nosotros lo miramos hoy en día, uno dice, no, eso no puede suceder, pero en aquella época era como una obligación para estas personas. Si nacías siendo campesino, pues te convertías en un sirviente prácticamente de los reyes y de las reinas. Muy bien, ahora que ya aprendimos un poco de qué es el sistema feudal y cómo se divide el sistema feudal, porque como les decía, prácticamente esto es una división de las personas, una división de los rangos económicos, de los rangos políticos y de los rangos sociales que tenían las personas. Ahora vamos a hacer una actividad que es muy entretenida. Ustedes la pueden hacer como ustedes quieran. Yo les voy a dar unas pequeñas indicaciones, pero ustedes la pueden decorar a su manera, escribir a su manera, hacerlo a su manera. Muy bien, vamos a hacer un folleto, así como este que yo tengo por acá. Vean, es un folleto. Vamos a hacer nuestro folleto aquí. Con unas hojitas vamos a recortarlas, vamos a poner toda la información. 3 puntos claves que quiero que tenga el folleto. Un tema que sea, un título, que sea bastante visible y que se pueda ver a simple vista. Aparte de todo, quiero que incluya imágenes, pero no tantas imágenes, sino más texto que imágenes. Y luego que incluya los puntos más importantes para ustedes del sistema feudal. Muy bien, en lo que ustedes trabajan con su folleto, yo les voy a seguir explicando algo sobre el sistema feudal. Vamos a hablar cuándo terminó el sistema feudal, porque realmente esto era un martirio para las personas campesinas, ya que, como les digo, ellos tenían que servir a los reyes, ellos tenían que ser sus sirvientes. Incluso hasta los bañaban. Y los sirvientes bañaban a los reyes y hacían todo prácticamente, y los reyes solamente se dedicaban a dirigir y a recibir dinero. Eso era lo que hacían. Aquí vamos a colocar también recibir dinero. Eso era prácticamente lo que hacían siempre los reyes, y los campesinos eran los que se llevaban todo el trabajo de aquella época se lo llevaban los campesinos. Muy bien, como ya dijimos, a ver, voy a borrar esto. Bueno, como ya dijimos, el comienzo del sistema feudal fue a principios del siglo XIII. Y cuando ya se dio por finalizada, fue cuando pues los gobiernos cambiaron. Bueno, en aquellos tiempos como que el gobierno, digámoslo así, no era como los de ahora, pero pues sí, los gobiernos cambiaban, los gobiernos fueron cambiando, y el final del sistema feudal se dio a principios del siglo XV. Sí, como ya nos dimos cuenta, pasaron muchos años para que los pobres campesinos tuvieran que dejar de ser sirvientes de las personas que tenían más estabilidad económica. Porque, bueno, realmente estas personas, los reyes y los cleros,
se aprovechaban de los campesinos por el simple hecho de ser campesinos, de ser lo que eran. ¿Por qué? Como yo les decía, porque los cleros y los reyes se dedicaban, los cleros, por ejemplo, que les decía, se dedicaban al dinero, se dedicaban a recibir el dinero que pagaban los campesinos por sus impuestos, que lo pagaban por sus alimentos o por sus necesidades básicas. Los campesinos pagaban dinero de un muy mal pago que les daban los reyes, y todo este dinero, como ya les dije, llegaba a los cleros, todo el dinero. Muy bien, con esto yo doy por finalizada mi clase. Espero les haya gustado mucho, espero haya sido de su agrado, espero me hayan entendido y hayamos aprendido un poco más sobre el sistema feudal. Muchísimas gracias.